Si el trabajador presenta síntomas de COVID-19 y está en su casa, lo primero es, si está en casa, debe quedarse en casa. Es muy importante que la gente no vaya a urgencias, no vaya a los centros asistenciales ni pida citas cuando tenga los síntomas en esta fase que estamos de la epidemia. ¿Por qué? Porque lo que menos buscamos es que se saturen los servicios de salud, que es donde tenemos que tener el espacio y la disposición para los casos más graves. Entonces el trabajador lo que debe hacer es quedarse en casa y estar muy atento a los síntomas que se presenten para ver la evolución de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud ha descrito claramente cuáles son los síntomas de una insuficiencia respiratoria aguda, que es la que normalmente se presenta en todas las cirrosis respiratorias. Entonces, los síntomas iniciales de una insuficiencia respiratoria aguda, de infección respiratoria aguda, son fiebre, tos, dolor de garganta, malestar general, como pérdida del ánimo y en algunos casos pues dolor en los huesos y ese tipo de cosas. ¿Cómo saber cuando hay algo que no esté andando bien o que se esté complicando? Primero, que la fiebre dure más de 3 días por encima de 37.5. Segundo, que uno empiece a sentir que ya se siente como adormilado, como adormecido, sin ganas, sin fuerzas, y empieza a tener signos de tos complicada con dificultad respiratoria. En ese momento es que uno debe empezar a pensar que algo de una gripa normal no anda bien. Y es ahí donde uno tiene que, en teoría, ya hacer la consulta directamente a las líneas de atención para ver que lo atiendan o que tengan una revisión para descartar alguna infección respiratoria grave que se esté produciendo. Es una de las preguntas que hoy en día se hacen los trabajadores, es si a mí me llegan a diagnosticar o me aíslan por estar enfermo, ¿qué debo hacer en mi casa? Primero, para no contagiar a todo el mundo, y segundo, para cuidarme. Entonces, lo que se recomienda, hay unas guías que está sacando la Universidad de Antioquia y unas guías de la Organización Mundial de la Salud, con que dicen que lo primero es que esa persona debe estar en un cuarto solo. Es decir, esa persona en teoría no debería estar en un cuarto compartido, ni con sus hijos, ni con su esposa, ni con sus familiares. Debería estar en un cuarto aislado, que lo ideal es que tuviera baño, es decir, que el mismo cuarto tuviera baño para que esa persona estuviera haciendo todo su proceso de limpieza y de excreciones en el mismo sitio donde duerme. ¿Por qué? Para evitar que haya una posibilidad de contagio. Lo ideal es que el sistema de limpieza y desinfección de ese cuarto lo hiciera, si es posible, el mismo o una segunda persona, pero obviamente entrando con todas las medidas de seguridad a limpiar y a desinfectar las áreas y los tendidos y todo lo que él use y el baño. Lo que son las superficies, lo ideal es hacerlo con líquidos que tengan propiedades bactericidas. Estamos entendiendo también que no todo el mundo tiene acceso a tener paños desinfectantes ni líquidos, y hoy en día, con el tema del abastecimiento de los supermercados y la preparación que mucha gente cree entender que va a pasar si nos llegan a hacer una cuarentena total, las personas deben tener recursos adicionales para hacer la limpieza y desinfección. Entonces, lo primero es que deben tener unos trapos, deben estar con guantes, no necesariamente de látex, sino de caucho, deben tener, pues, que puedan tener una bata para entrar, deben ponerse algo en la cabeza para protegerse del pelo y de lo que haya, y entrar al cuarto y limpiar las superficies con líquidos que puedan, primero, limpiar un líquido húmedo, un paño húmedo que limpie todas las superficies, y después se hace la desinfección con sustancias o con elementos que sean bactericidas. De una manera sencilla se está promoviendo el uso de hipoclorito de sodio o cloro, en donde utilizan por partes por millón, de acuerdo a una fórmula de la Organización Mundial de la Salud, en donde la gente desinfecta, no limpia, porque una cosa es limpiar y otra cosa es desinfectar.
desinfecta con esta mezcla de hipoclorito con agua, con un paño limpio, todas las superficies duras, los teléfonos, las manijas, el baño, las paredes que se puedan limpiar con esta dilución. Se preparan más o menos de esta forma: 5 cucharadas de hipoclorito por 4.75 litros, cuando es harta dilución, o 1.1 litro por 4 cucharaditas de hipoclorito. Y con esa mezcla se remoja el trapo que se está utilizando. No puede ser el mismo trapo que el de limpieza, sino un trapo para desinfección y un trapo para limpieza. Y los guantes sí pueden ser los mismos para poder hacer todo el proceso adecuadamente. Si la persona se encuentra en buenas condiciones, entonces, de acuerdo a las estadísticas de Lugano y lo que está publicado en la evidencia objetiva científica, es que en teoría el 80% de las personas van a cursar con una gripa sin complicaciones. Si estamos hablando del COVID-19, la mayor parte de las personas pues van a sentir los síntomas de una gripa o un resfriado común, sencillo, sin ninguna complicación. Entonces, en ese sentido, podría no haber ninguna restricción para poder por lo menos conversar, trabajar en un computador, desde que obviamente esté en su sitio confinado, en donde no tenga posibilidad de conversar con otras personas, pues porque en teoría está en un aislamiento, ¿no? Entonces, una restricción absoluta para no poder utilizar un computador o por no poder hacer una llamada no existe, porque desde que la persona se esté cuidando de los cambios de temperatura, se esté alimentando bien, no tenga ninguna complicación respiratoria, en teoría no tendría ninguna restricción para poder hacer algunas actividades como escribir, leer, manejar computador y hablar por teléfono. Lo que sería más importante en esta condición es que no puede tener comunicación directa cercana con una persona que en teoría no estuviera contaminada, pues porque si no existe una alta probabilidad de que la pueda contaminar si se llega a acercar demasiado, pues por lo que estaban hablando los dos y están haciendo exhalación de sus vías respiratorias. Sí, en teoría es una persona que va a estar fuera de la labor un tiempo, ¿no? Se estima que más o menos son 14 días que tiene que durar en ese aislamiento, que es la cuarentena. Entonces la empresa debería, primero pues obviamente, si retorna al trabajo y ya por alta médica de la EPS o del sistema de salud, es porque le han hecho pruebas y en teoría ya tiene la inmunidad y está sin los síntomas y ha pasado la fase de criticidad que podría tener la infectación por COVID-19. Entonces no habría ningún problema en que la persona llegara a trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona no sería un portador asintomático, que uno llegue y que diga, no, es que él tuvo COVID-19 y él podrá seguir botando virus por 6 meses más. No, eso no sucede. Ahora, es el sistema de salud el que debe determinar cuando ese trabajador o esa persona ya está de alta y en teoría ya está curado de la virosis. Pero funciona igual que cualquier virosis. Al final, después del periodo de desarrollo de la enfermedad, ustedes se dan cuenta que uno termina o con algún proceso de disfonía y después uno termina normalmente y pasa solo. Pero ¿quién va a definir esto? Es el servicio de salud que esté atendiendo el trabajador, que dé el alta, y la empresa, ¿qué es lo que va a hacer? Después de que llegue, podría hacer un examen médico por incapacidad para determinar las condiciones de ese estado de salud y ver la aptitud laboral para que retorne nuevamente sus actividades común y corriente. No, si es un trabajador que ha tenido una patología y tiene unas recomendaciones, porque seguramente va a llegar con alguna recomendación, puede llegar con alguna X o Y recomendación por su proceso respiratorio, pues esas recomendaciones, de acuerdo a lo que está escrito en la resolución 312 del 2019, pues obviamente el Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo debe garantizar el seguimiento de las recomendaciones médico-ocupacionales para poder saber cómo va, en qué está, y pues tampoco es un periodo muy largo, pero sí es bueno estar pendiente de cómo está esa persona después de que retorna a sus labores normales. De pronto me queda ahí cuando estábamos hablando de la limpieza, es evidente que la ropa,
lo que es la ropa, lo que es la comida, y estos son mitos que hay, que si le tengo que preparar comida por separado. No, comida por separado no, pero sí los platos y la ropa sí es ideal que lo laven por separado. Y lo importante en este momento es lo que están diciendo los infectólogos y lo que dicen los médicos en general. Primero, háganle caso a los médicos. Creo yo que es una oportunidad de oro que nos está dando la vida para que nosotros los médicos tengamos nuevamente la credibilidad que debemos tener frente a la población nacional con respecto al manejo de este tipo de enfermedades. Aliméntense bien, hagan ejercicio y tomen muchos antioxidantes para que puedan estar con sus sistemas inmunológicos bien desarrollados por si llega a tener algún momento la presencia del COVID-19.